Estaba ya hablando un poco de tu trayectoria, Pilar, como cineasta, como investigadora, como documentalista y escritora, sobre todo de los temas históricos y políticos de Perú, de tu gran interés y de tus trabajos audiovisuales sobre Tupac Amaru y tu larga trayectoria como documentalista. Además, Pilar es parte también de la red de intelectuales y artistas por la humanidad, que allí la conocimos. Eh, siguen uniéndose personas. Hace rato, Pilar, escuché una entrevista que le hicieron a el profesor Lumbreras. Estuvo, estuvo, estuvo muy buena. Parece que escribió un libro reciente que tiene que ver con una visión histórica de todo digamos, la lucha de resistencia. Sí, está en ese tema ahora, Lumbreras. Sí. Antes se dedicaba más a la arqueología, pero ahora está más en este tema sociopolítico, vamos a llamarlo, ¿no? Así es. Está bien. Y algunas cosas de Béjar también, ¿no? De Héctor. Sí, con Héctor somos de un grupo de la misma red, que es si no me equivoco, Emancipación, porque nuestro coordinador es Jorge Perazo. Y ahí habemos varios, ¿no? En esa red. Y Héctor, por supuesto, que es uno de los maestros que tenemos en esa red, ¿no? Es un hombre que ha publicado muchos libros, tiene una gran cultura política, no solamente a nivel teórico, sino práctico, ¿no? Él participó en las guerrillas en una época, en su juventud, sufrió prisión, preso muchos años. Después trabajó con Velasco Alvarado, Velasco lo sacó de la prisión y Héctor trabajó en el Cinamos, ¿no? Hasta la retirada de Velasco. Y bueno, ahí tuvo momentos difíciles, duros, como muchos, porque Morales Bermúdez lanzó una persecución contra mucha gente. Y bueno, se dedicó más al mundo académico, es catedrático de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de Lima, y tiene un grupo, digamos, es maestro de un grupo de muchachos, ¿no? Donde él se reúne y permanentemente discuten temas nacionales, ¿no? Él da muchas conferencias, ha estado hace poco en la India. Y ahora, bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos conversando siempre con él, ¿no? Y en el MEI que hace Perazo, si les interesa, están muchas cosas de Héctor, ¿no? Que es el MEI que se llama, me parece que es Emancipación. Voy a ver cómo te lo voy a llegar, porque ahí habla mucha gente sobre asuntos políticos, ¿no? Actuales de Perú, ¿no? Y pero no se puede hablar de la actualidad si no se habla un poco del pasado como un referente, pues, ¿no? Porque ahí están nuestras raíces, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos, ¿no? En ese momento trabajando eso y dentro de la locura que es este país, pues, ¿no? Aquí... Bueno, y toda Latinoamérica, no te preocupes, que todo sí, sí, toda Latinoamérica, pero lo único que tenemos 4 presidentes presos, uno suicidado, otros escondidos, qué cosa. Una mujer que manda a matar a un montón de gente y se presenta como un descaro. Dice, yo no los entiendo, ¿por qué? ¿Por qué quieren que me vaya? Yo no los entiendo, no entiendo. Se pasa diciendo que no entiende y que todo lo que pasa con ella es porque es mujer y porque es de la región, es de una región, sí, ¿no? Y por eso, ¿no? Pero ese es su caballito de batalla, ¿no? Como decimos. Una, ¿no? Esa mujer que ya tiene casi 70 muertos sobre sus espaldas, ¿no? Y son gente que ha manifestado su deseo de no seguir con ella, ¿no? Esto es un... Sí, aquí hay todo. Salen cantando, salen bailando, salen diciendo consignas todos los días, ¿no? Todos los días aquí salen grupos, porque en Lima, como digo yo, Lima es palaciega, ¿no? Lima siempre ha sido palaciega. Entonces, Lima sale poco, ¿no? Pero la gente ha llegado a Lima, las regiones, ¿no? Entonces, es gente de regiones con muy pocos de Lima, ¿no? Pero bueno, están ya casi 2 meses en este plan, saliendo todos los días, ¿no? Unos van y otros vienen. Y es curioso porque se siguen muchas pautas andinas.
¿no? Es que acá no nos entienden, ¿no? Y les dicen ociosos, vagos, no trabajan, ¿de qué viven? Y no se dan cuenta que el IU es una organización ancestral y tiene sus mecanismos compensatorios. Mientras tú vas a trabajar por nosotros, nosotros trabajamos lo tuyo. Entonces, esta gente ha salido a Lima, sale por una temporada, y en ese momento su tierra, su chacra, como decimos, su chacra es las tierras, ¿no? Pequeñas tierras, ¿no? Pequeñas parcelas. Eso es acudido por el vecino o por el que no puede venir por qué razón. Entonces le van trabajando la tierra, si es que porque cosecha, si es para siembra, si hay que tejer, tejen por él. O sea, es una materia de reciprocidad, ¿no? Un mecanismo andino, y como Lima es cortesana y palaciega, no entiende nada, ¿no? Estos no entienden nada. Ellos solamente a los tildan de ociosos. ¿Y quién es la plata? ¿Quién es la plata? Es lo único que dicen, ¿no? ¿De dónde sacan plata? Sacan de que hacen una chanchita, como decimos, todos ponen un poquito y sale un pasaje por tierra, porque ellos no vienen en avión, ellos vienen por tierra, en camiones, en lo que pueden, ¿no? Y acá se hace también chanchitas y para que puedan comer, gente que ha dado locales, sitios, de colchón, no es cama lo que tienen. Tienen un colchón en el piso, ahí se ponen a dormir. Felizmente ahora hace calor, ¿no? Entonces no hay necesidad de mucho abrigo. Estamos en temporada de verano y hace bastante calor para nosotros, ¿no? Entonces, ese no se les puede entender, ¿no? No se les entiende, porque los parámetros referenciales de esta capa limeña o alimeñada no son los del Ande, y entonces no los comprenden, ¿no? Y bueno, esa es la situación en que estamos, que es materia un poco de la charla, ¿no? Así es. Así es. Conversar ahora sobre eso, ¿no? Bueno, me gustaría que Humberto González, amigo tuyo también, ¿te Ay, acuerdas? ¿por dónde está? No lo he visto. Humberto, aparece para que saludes por favor a Pilar. ¿Dónde estás? No te veo. En lo que tengo yo aquí, bueno, pero no importa. Ahí no. En los que tengo aquí, tengo a Yajaira, Mayra, Yuri, Jesús, Elsa, Xiomara, alguien dice 8 más, no sé quién es. Humberto apareció, pero se desapareció. Apareció un ratito. En fin. Bueno, esperemos que aparezcan en algún momento. Bueno, yo creo que podemos comenzar, Pilar, ¿verdad? Bueno, aquí, Tú tienes el tiempo que tú desees para hacer una exposición y los compañeros después al final haremos algunas preguntas y dime, para una preguntita, para que pueda la gente también participar, ¿cuánto tiempo tenemos en total para ver cuánto tiempo hablo y cuánto tiempo para preguntas, ¿no? sí, yo creo que yo tenemos a partir de ahora, yo creo que podemos tener 1 hora. Ya, perfecto. Entonces, más ¿Parece? o menos yo procuraré hablar una media hora aprox, ¿no? Y de ahí, bueno, abres el micro para que los que quieran preguntar, los que no estén de acuerdo, también puedan expresar su opinión, y los que quieren dar una opinión complementaria también, ¿no? Supongo que es un poco la mecánica, ¿no? Porque esa es la mecánica de todos los son. Bueno, vamos a conversar un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, el título de la charla dice la toma de Lima, ¿no? Es cierto, hay una toma de Lima, pero fíjense que históricamente no es la primera toma de Lima, ¿no? Hace muchos años, en el siglo XVI, ¿no? Cuando Francisco Pizarro ya llega al Cusco, vamos a ponernos en ese momento histórico, ¿no? En 1535 aproximadamente, 1536, Francisco Pizarro llega al Cusco e impone en ese momento a Manco como inca. Los españoles, para poder seguir gobernando y para manejarse bien, necesitan poner un títere, ¿no? Entonces, el títere para ellos en ese entonces es Manco, Manco Inca, ¿no? Manco inicialmente acepta, ¿no?, la responsabilidad pensando que puede trabajar y puede llegar a mandar y restituir y continuar con un Tahuantinsuyo. Al darse cuenta Manco que no es posible esto, se produce la primera rebelión que va a dar origen a la rebelión de los incas de Vilcabamba, que son 36 horas, 36 días.
Hay una cosa, Vilcabamba, si alguno de ustedes conoce Cusco, en Cusco está, o Cosco, como quieren llamarlo en quechua, está, Vilcabamba está a unas horas, ¿no? Ahora por carretera, cerca también de Machu Picchu, más o menos para que se ubique en qué parte del país fue esta rebelión, ¿no? Algunos tal vez conozcan Machu Picchu, entonces ya, o han ido a Cusco, entonces ya pueden ubicar más o menos la zona de rebelión. Porque en ese momento el Cosco o Cusco, si quieren, con S, no con Z, porque con Z significa perro, ¿no? Entonces es Cusco con S en castellano o Cosco con Q las dos en quechua, como quieran pronunciarlo, ¿no? Entonces Manco se va a rebelar contra los Pizarro, es prácticamente secuestrado, ¿no? Pero logra evadir, ¿no? El secuestro, sale de Cusco con el cuento de que va a traer unas estatuas de oro de incas, ¿no? Para los españoles, ¿no? Para los Pizarro. Pero él sale y comienza la primera rebelión, que es la rebelión de Manco, ¿no? Llamada después la rebelión de los incas de Vilcabamba. Manco se rebela, sitia el Cusco, pero manda un ejército a Lima. Entonces, paralelamente, mientras se está sitiando Cusco, se está sitiando la ciudad de Lima, más o menos a 1000 kilómetros de lo que es el Cusco, y en la costa, ¿ya? Lima está en pleno desierto en la costa, y Cusco está en la sierra, o sea, en los Andes, ¿no? Entonces manda allí, primero, a mitad de camino hay un sitio que se llama Jauja y Huancayo, que es la región de Junín. Su tío, es el general que está conduciendo este ejército, se acomoda primero en una zona que se llama Huancayo y en Jauja, y ahí rearma un ejército para tomar y sitiar Lima. Y efectivamente, ¿no? Quiso, así se llama este señor, Quiso Yupanqui, ¿no? Bueno, es un nombre quechua, ¿no? Pero es Quiso Yupanqui. Este señor va a tomar y va a sitiar Lima. 8 días va a sitiar Lima, pero lamentablemente, como siempre, hay una historia de traiciones. En Lima es traicionado, ¿no? Y como producto de esa traición va a morir, ¿no? Y evidentemente la gente que está con él dicen que más o menos 1500 los Pizarro y compañía les pasan cuchillo, ¿no? O sea, los matan a todos. Esta es la primera rebelión que va a dar lugar a 36 años de rebelión en el Cusco, ¿no? O Cusco. 36 años que son los llamados incas de Vilcabamba, que de allí, para los que tienen un poco de noción de la historia del Perú o la historia incásica, o los que quieren saber, de estos incas de Vilcabamba va a salir Tupac Amaru, pero no Tupac Amaru el que es descuartizado por 4 caballos, no, va a salir Tupac Amaru, ¿no? Entonces Felipe Tupac Amaru, ¿no? Que también lo van a matar, el virrey Toledo también lo mata. Esta es la primera toma, digamos, oficial de Lima. Ha habido muchas rebeliones. Podríamos hablar de otra toma, pero de otra naturaleza, en el año 2000, con la ascensión del señor Toledo, un señor que ahora fue presidente de la República y ahora está escondido en Estados Unidos, porque ha sido ladrón. Y entonces se ha refugiado en Estados Unidos hace 6, 7 años, creo que o más tal vez, anda refugiado en Estados Unidos y por supuesto la extradición no se da. Siempre están diciendo que ya lo traen, pero es hace muchos años que el señor está ahí escondido por ladrón, ¿no? Entonces, pero hay una toma que llaman de los 4 suyos. Esta es una toma de otra naturaleza, una toma política partidaria, diría yo, porque ahí lo que se quiere es sacar al dictador Fujimori, que al final se va a lograr que el dictador Fujimori se vaya en un avión y renuncie, por lo que entonces, para los mayores como yo, sabemos lo que es el fax, ¿no? Y renunció por fax, o sea, manda por un fax diciendo que renuncia a la presidencia del país, ¿no? Y no le acepta la renuncia y lo destituye, ¿no? El señor se queda en Japón, protegido, ¿no? Esos otros los presidentes que después va a venir y ahora sigue en una prisión dorada, ¿no? Una prisión que el único prisionero era él durante muchos años. Un tiempo lo acompañó otro presidente que es Ollanta Humala, pero ya Ollanta lo sacaron y ahora lo acompaña el presidente Castillo, ¿no? Es decir, es una prisión solo para militares, para presidentes de la República, ¿no? No es una prisión para otra gente. Ahí sigue Fujimori, pasa entre esa prisión y la clínica privada donde va y viene, ¿no?
Cuando le provoca, sale de ahí, se mete en una clínica privada, está un tiempo, después lo vuelven a llevar, ¿no? Y ahora también está el expresidente Castillo, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación de esa toma, pero esa toma fue política para sacar a Fujimori. Pero esta toma de Lima, de la que estamos hablando ahora, no tiene esa característica partidaria, diría yo, o economicista. Esta toma, para mí, y esta gente que está trabajando, que el nivel de gobierno no la valoran, no la aquilatan, es una toma para reivindicaciones étnicas culturales. Esa es la diferencia. Ahora hay una reivindicación étnica cultural. Los marxistas, y yo hago un análisis marxista permanentemente en mis trabajos, en este momento, si hacemos un análisis de clase, no es una toma ni una lucha de clases sociales. Aquí hay una cosa que después lo haya, sí, no podemos decir que no, pero en este momento no es. En este momento es una reivindicación étnica cultural debido a los siglos de postración, a los siglos de pobreza, a los siglos de miseria y de invisibilidad que han sido sometidos nuestras poblaciones. Nunca se les ha querido reconocer como etnias aymaras, etnias quechuas, etnias chipivas, conivas, o bueno, ustedes también tienen varias etnias, ¿no? Aquí también hay muchas etnias, hay quienes dicen que son 48, otros que dicen 44, en fin, nacionalidades o comunidades, somos mínimo 44, ¿no? Con idiomas correspondientes, pero no se les ha querido reconocer. Se utiliza un término muy genérico y muy despreciativo, peyorativo. Se les llama indígenas. Acá la palabra indígena está mal vista. Nadie quiere ser un indígena. Nadie. Se puede ser un cholo. Un cholo es un mestizo. Que no sabe bien de qué es, pero es un mestizo que tiene varias mezclas. Pero un indígena no. Porque indígena es una cosa muy peyorativa. Siempre es el ser inferior, el ser bajo, el ser que no aporta nada, el ser que no sirve para nada. Eso es un indígena, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, a nivel oficial, los censos hablan de indígenas. Y en este país, según el censo del 2017, tenemos 5.771.885 personas que se reconocen como indígenas. Pues estamos hablando de los que se reconocen como indígenas, ¿no? Porque no son indígenas, son aymaras, son quechuas, collas, en fin, son de varias nacionalidades, varias etnias. Pero los que sí dicen, sí, soy un indígena, son más de 5.500.000, 5.700.000 y tantos, ¿no? Que acabo de decir el número. Este es el censo oficial. El censo oficial ya nos habla de indígenas, ¿no? El Congreso de la República de hoy, hace una semana o tal vez un poco menos, uno de los congresistas de la ultraderecha, por cierto, dijo que la bandera andina, la bandera tahuantinsuyoana, que es esa que tiene muchos colores, los 7 colores del arco iris, era un mantel de chifa. Así lo dijo de la manera más despreciativa. Y que eso de las nacionalidades no tenía nada que ver, que había que olvidarse de esas tonterías, ¿no? Es decir, no se nos quiere reconocer. Durante años se ha hablado de la famosa integración. Pero integrar, ¿qué significa? Desconocer lo tuyo y que te asuman por acá, ¿no? Entonces tienes que renegar de lo tuyo, olvidarte de lo que eres y meterte a un pozo, a un saco sin fondo, ¿no? Esta historia viene de la época de la colonia. Nosotros teníamos, ¿no? Y ustedes han sido parte de nosotros, ¿no? En una época determinada, hasta que llegaron estos genocidas, como yo le llamo, y bueno, nos dividieron pues en virreinatos, ¿no? Entonces ahí hubo el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Chile y la de Venezuela, pues, ¿no? O sea, nos fueron dividiendo, nos fueron sectorizando, que no éramos una unidad continental. Éramos, ¿por qué? Para podernos explotar, para podernos manejar de una manera mejor y nombrar un virrey, una autoridad en cada lugar, ¿no? Entonces nos dividieron geográficamente, ¿no? Y esta división ha seguido a través de los siglos y de los pueblos, ¿no? Pero esta división era para que perdiéramos identidad. No hay que olvidarse que cuando recién llegan acá los españoles, ¿no? Estamos hablando de 1492, o tal vez 1500 ya,
se realiza la famosa polémica entre Bartolomé de las Casas y Gil de Sepúlveda, ¿no? Dos dominicos. Uno estaba en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Y Bartolomé andaba por Cartagena, por ahí. Y una polémica de discusión si nosotros llegábamos a tener la categoría de seres humanos. Para Bartolomé éramos seres humanos, pero para Gil de Sepúlveda éramos una cosa que llamaba él homúnculos, es decir, algo intermediario entre el hombre y el animal, pero no éramos hombres, ¿no? Más para animal que para hombre. Entonces ellos crean en ese momento una institución que le llaman perrear. ¿Qué significa el perreo? Significa que están autorizados a cazar indios, como llaman ellos, que éramos nosotros, para comida de perro. Y así como, yo nunca estuve en una cacería, pero he visto películas donde hay, bueno, se caza la liebre, se caza el zorro, se cazan cosas, ¿no? Y siempre los perros, la jauría, ¿va? ¿No? Hasta que pescan al animal, o matan al ciervo, o lo que sea, y ya se lo van a comer. Bueno, en vez de ciervo, en vez de conejo, en vez de liebre, éramos nosotros los que teníamos que correr para salvar la vida. Y entonces nos andaban matando hasta que Bartolomé de las Casas demuestra que somos humanos. Tiene que acudir hasta el Papa para que el Papa acepte que somos humanos y ordene que no se nos coma. Se vendía carne de indio para perros, ¿no? Eran unos perros grandes, mastines, que necesitaban alimento y a veces no tenían para alimentarlos y nosotros éramos su alimento. Se nos cambia toda la organización, ¿no?, de vida. Nosotros, tahuantinsuyanos, teníamos una organización basada primero en el ayu. Ayu significa familia, ¿ya? Familia extensa, ¿no? Era por un lado el ayu y por otro lado la panaca. La panaca era la élite, es decir, de donde salían los incas, de donde salían las collas, donde salía la nobleza incásica. Pero no podemos comparar esto con el sistema europeo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cosmovisión andina, hay mecanismos compensatorios. Uno de ellos es el de reciprocidad. Es decir, tú me das, yo te doy. Entre nosotros valoramos si lo que te doy es intercambiable con lo que tú me das. Entonces son mecanismos que se llaman, voy a hablar en quechua, se llaman el aini, la minca y la mita. Son formas de trabajo. Uno es la reciprocidad entre dos personas. Por ejemplo, acá todavía se usa en el campo. Cuando la gente del campo va a techar la casa, llama al vecindario para que le ayude. Y entonces la gente del vecindario le ayuda a hacer su techo de la casa y esta persona después tiene que coordinar con ellos en qué le va a retribuir. Esto se llama entre dos. Igual hay con la comunidad. Es una reciprocidad con la comunidad. En mi comunidad, el lugar donde vivo, hay que limpiar el canal de regadío, por ejemplo, y entonces me dice limpia, pero ¿tú qué me das? Bueno, yo te voy a dar agua, tanto de agua. Entonces, a mí me parece correcto, lo voy a hacer. Igualmente hay la reciprocidad con el Estado, ¿no? Y ahora es el Estado que me dice, mira, vamos a expandirnos y quiero que tú participes conmigo en esa expansión. Ah, sí, ¿y qué me das tú, señor Estado? O sea, el Estado me tiene que dar lo que yo más o menos acepte, ¿no? Para integrar eso. Estos mecanismos hacen que el famoso imperio de los incas no se pueda comparar a los imperios occidentales, donde no están estos mecanismos. Y si a estos mecanismos de reciprocidad le unimos el mecanismo de colectivismo, son sociedades colectivistas. Se prioriza el bien colectivo sobre el bien individual. Es decir, el bien individual se va a dar en la medida que se dé el bien colectivo. Y ahí vamos a sacar provecho nosotros a nivel individual, pero es el bien para la colectividad, mayoritariamente, ¿no? Entonces, estos mecanismos hacen que tengamos una manera de ser totalmente diferente, ¿no? Ahí los ayus son las familias muy extensas. Desde que uno nace en el Incario, una sociedad totalmente agraria, tiene su tierra, su topo de tierra, que es una medida agraria, ¿no? Y el lugar donde vivir. Cuando es niño son los padres que administran la tierra, cuando es grande ya uno lo administra, pero no es hereditario. Cuando uno muere, eso regresa al Estado o a la comunidad que te lo dio. Entonces, no hay propiedad privada. Esa es otra de las características de un régimen
del Incario. No existe la propiedad privada, existe la propiedad en administración y en usufructo, sí. Y el usufructo de los bienes que dé la propiedad, sí, también. Pero no es la propiedad exacta, la tierra no es mi propiedad privada, siempre va a ser comunal, ¿no? Y hay tierras individuales de usufructo individual y tierras de usufructo colectivo también, donde todos tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, estos mecanismos hacen que nuestra sociedad sea distinta. Llega a España, fractura esta sociedad. ¿Y qué hace? Dice, no, aquí hay mucho mineral. En el Incario, la riqueza estaba dada por el conocimiento. Uno era rico en la medida que tenía conocimientos. O sea, no se medía por el oro y la plata, eso había. Servía para adornar, para que las cosas sean bonitas, bueno, para hacerse aretes y cosas, pero no era mayormente importante. Lo importante era, ¿no?, el conocimiento, y había escuelas de conocimiento a los diferentes niveles. Para los ayllus era un tipo de escuela, y para la panaca, o sea, la panaca es la casa real, ¿no? O sea, para la élite es otro tipo de conocimiento, ¿no? Porque esa era la riqueza, ¿no? Por supuesto, los españoles no entendían nada de esto, y para ellos la riqueza era el oro, la plata y los minerales en general, y nos obligan a trabajar, nos rompen, nos fracturan, y nos obligan a trabajar en las minas, en los socavones, y salimos de ahí prácticamente ya para morir, ¿no? E igualmente nos obligan, porque nos cazan también, ellos nos consideran animales, nos cazan como animales y nos llevan a los socavones, hasta que nos enfermamos, ¿no? E igualmente a otros los cazan y los llevan a las fábricas y los amarran a los telares hasta que terminan de hacer, ¿no? No salen nunca, de por vida. Si bien es cierto, el virrey Toledo dice que hay que pagar, siempre la paga era más pequeña que lo que cuesta la manutención. Así que era un régimen esclavista, en buenas cuentas. Si hablamos las cosas claras, era un régimen totalmente esclavista, ¿no? Porque obligaba a la gente, inclusive los traslados, te trasladaban porque les daba la gana, ¿no? Porque trabajabas en una hacienda, no tenemos hacienda, estancia, como quieran llamarle, las tierras, y la tía que tenía en otro lugar y quería a alguien, te mandaban, aunque no te importe, tú no quisieras ir. O sea, es una actitud esclavista, no totalmente, ¿no? Esa es una historia que no se ha trabajado en Perú, pero que sí, una sociedad esclavista. Ahora, esta sociedad fracturada de resistencia tiene hitos históricos. Antes hablé de un hito que es la rebelión de los incas de Vilcabamba, pero hay otros hitos que son el más grande, hay muchos, pero el más grande es Tupac Amaru, ¿no? Entonces, Tupac Amaru, que no logra vencer, Tupac Amaru es una revolución anticolonial y antiimperial, porque el imperio es de España y es contra el rey de España, para que se vayan de acá. Entonces, esta revolución de Tupac Amaru fracasa, por traición también como todo, ¿no? Y en la sentencia se prohíbe nuestras costumbres, nuestro idioma quechua, nuestro vestido, nuestro arte, se prohíbe totalmente todo, ¿no? A ver, un ratito. Se prohíbe totalmente todas las cosas, ¿no? Todo el arte, toda la cultura, toda la ciencia, porque teníamos ciencia, teníamos la hidráulica totalmente desarrollada. Es que esta gente tenía un nivel mucho más bajo que nosotros, entonces ellos no nos entendían, ¿ya? Y como nosotros no éramos guerreristas, porque no lo éramos, ¿no? Y ellos sí no entendían, porque nosotros estábamos mirándolo, no tampoco, me imagino que no los entendíamos, pero se nos va prohibiendo. Estas poblaciones, para poder sobrevivir, ¿no?, para poder mantenerse, se suben a las alturas. Aquí hay alturas hasta de 5.000 metros, donde realmente es un poco difícil, sobre todo cuando uno recién llega, es pesadito, ¿no?, porque falta el oxígeno, hay un problema de oxigenación de la sangre, porque ahí no llegan los españoles. Entonces se crean en las alturas 4.000, 4.500, 5.000 o más comunidades que van y se colocan ahí para evitar, ¿no?, porque ellos siguen practicando su quechua, ellos siguen practicando su cosmovisión, la religión que tienen, que es en el sentido de religar, no es en el sentido de un dios, porque no teníamos dioses, ¿no? Esa es otra historia, que no sé si ahora haya tiempo o alguien interese ver cuál es el mito creacional andino, y de ahí se saca, ¿no?, que no habían dioses, ¿no?, que nosotros somos energías y venimos del mundo exterior, ¿no? Eso es lo que plantea el mito creacional andino, ¿no? Venimos del universo, y por lo tanto, y que la materia, el espacio y el tiempo siempre existió, ¿no? Entonces, ellos tenemos otra forma, pero para resistir nos trepamos a estas alturas y nos aislamos en estas alturas, practicando entre nosotros nuestro idioma, nuestra costumbre, pero cuando se baja,
nosotros no sabemos hablar quechua, nosotros no tenemos esa costumbre, no conocemos, nos bautizamos, nos persinamos y hacemos todo lo que ellos dicen para subsistir. Es lo que yo llamo la cultura de la resistencia. La hemos tenido siglos. Pero ya ha llegado un momento en que esto es demasiado. Esto es demasiado. La miseria, la pobreza, la gente que no tiene para comer, la gente que no tiene educación. Y encima nos imponen normas de conducta, nos siguen imponiendo formas de ser, nos menosprecian, nos invisibilizan, ¿no? Entonces nosotros queremos ser nosotros. Tenemos un gran pasado, una gran cultura. Y ocurre que en el momento que han sacado al señor Castillo, es, digo yo, siempre como la botella de champán que sale del corcho, lo han movido, todo el champán se derrama, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Hay un grupo que efectivamente defiende al señor Castillo, ¿no? Pero hay otro grupo, que es el mayoritario, que no es la defensa de Castillo por Castillo, es la defensa de haber violentado su voto, violentado su decisión. Se plantea, se ha jugado con las reglas del juego que han planteado la derecha, el sistema. Las hemos jugado y hemos ganado con sus propias reglas, ¿no? Y ahora, porque no les gustan nuestras reglas, que hayamos ganado, han inventado otras reglas de juego y se han tumbado al señor Castillo. Y han puesto a esta señora, que es pues una mentalidad de esclavo, la señora. La pobre señora es de una región, sí, es quechuahablante, pero me parece que es de una élite citadina, es que nunca se ha juntado con el pueblo, no sabe cuáles son las necesidades, ¿no? Porque hay élites pues en las regiones también, ¿no? Élite explotadora también hay en la región y parece que ella procede de algo así y no los entiende, porque nunca ha estado con ellos. Habla quechua porque en su zona se habla quechua, entonces lo aprendió, ¿no? Pero al señor Castillo le han faltado todo el proceso. El que es abogado sabe que hay un proceso, ¿no? Pero aquí se llama el debido proceso. Es decir, son las reglas que hay que cumplir para que se dé una sentencia. En el caso del señor Castillo no se cumplió ninguna regla. Ninguna regla. Yo no soy castillista, pero digo, no se cumplió ninguna regla, ¿no? Se festinó trámites y se le apresó y se le humilló. Se le humilló desde que salió. Personalmente voy a decirlo, yo voté Castillo primera vuelta, Castillo segunda vuelta, pero después no me gustó Castillo. Cuando vi que seguía con USAID y seguía dando dinero para USAID y para las transnacionales, no dije, este no es de izquierda ni jugando, este es uno más de tantos, ¿no? Pero eso no quita que se haya festinado trámites, que se haya abusado de él, ¿no? Que se le haya humillado. ¿Y quién? El racismo limeño. El racismo limeño que es espantoso, porque además es un racismo que ni siquiera es de limeño, porque limeños habemos creo que un 5%, los demás ya no son limeños, son limeños de segunda, tercera generación. Entonces, gente que, estos congresistas, muchos, señora Alba, viene de Cajamarca, se habrá pintado el pelo muy de rubio, pero no deja de ser de Cajamarca, de la sierra, del mismo sitio, de la misma región donde es el presidente Castillo, ¿no? Y la otra señora Chirinos igual, y todas son iguales, pero ya ellos como decimos nosotros, se han blanqueado, y a ellos no quieren. Ahora, esta es una nueva casta de poder, que no es la misma casta de la oligarquía. Velasco Alvarado, en el 1968, rompe, nosotros decimos el espinazo, ¿no?, de la oligarquía, la rompe, ¿no? O sea, eran las 100 familias que mandaban en el Perú. Eso está roto por Velasco Alvarado. Pero a partir de Fujimori se crea una nueva élite económica, ya no tanto por el apellido, por el color de piel, sino ligada a los diferentes grupos que se crean alrededor de los presidentes de la República. Es decir, los grupos que se crean alrededor de Fujimori. ¿Y cómo se crean? Con el robo, nosotros decimos coimisión, ¿no? O sea, la coima, o sea, dan plata para que den una ley, pongamos, ¿no? O sea, coimear llamamos acá, ¿no? Son corruptos, totalmente corruptos. Entonces quedan alrededor de Fujimori, alrededor de este señor Toledo que está ahora allá, alrededor del señor García que se suicidó cuando ya le iban a pescar, alrededor del señor Ollanta Humala, que también, siendo él de sus padres de Coracora, un lugar de altura de Ayacucho, el señor
y entró en el carrusel, en el mismo carro de todos, ¿no? Igual el señor Sagasti, todos han entrado en el carro, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido un año 4 presidentes, ¿no? Pero, porque es una locura esto, porque todos roban, todos entran a robar, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? La gente ya está cansada, ya se ha destapado, eso no se va a volver a tapar, ¿no? Se está pidiendo, ¿cuáles son los reclamos que se está pidiendo acá en el país ahora? Fíjense que son políticos, no económicos. Se está pidiendo, bueno, que se vaya la señora Dina la Sangrienta, que se vaya, ¿no? Porque tiene 70 muertos en sus espaldas. Que se vayan todos sus congresistas corruptos y sinvergüenzas, todos esos que se vayan, ¿no? Que se haga una nueva constituyente, o sea, la Carta Magna que nos rige, la Constitución, pero esa constituyente tiene que hacerse de otra manera, tiene que hacerse con la participación de quienes, de las regiones, es decir, de las nacionalidades quechuas, aymaras, chipivas, conivas, chancas, de todas las nacionalidades, tienen que participar para que estén reflejados en esa nueva constitución, en la que se pide se varíe el capítulo económico, no sea un país centralista y unitario el Perú, sino federado con autonomías, ¿no? Para que cada uno tenga su propio gobierno, ¿no? Y estas cosas políticas es lo que la gente quiere. La gente quiere, sí, estar bien, que se le reconozca. No estamos planteando, ni se está planteando la desintegración del país. En este momento no se plantea eso. Ojalá no lleguemos a eso, ¿no? Porque hay una cerrazón de Lima. Y en la mente, el 30%, 33% de la población está en Lima. Y Lima es un pulpo que se come todo lo que producen las regiones. Acá se distribuye todo en Lima, o sea, un centralismo total, ¿no? Entonces, esto es contra esto, es que se levante el pueblo, contra esto es que se organice el pueblo, ¿para qué? Para que se cambien las cosas, porque ya está saturado, ya está cansado. Estos señores congresistas dicen que el pueblo no sirve. Hay un señor, no me acuerdo cómo se llama, un ex marino, que es algo terrible, dice que no, que ellos son los que mandan en este país, ¿no? Porque él se supone que él es un hombre de una capa alta, ¿no? Y entonces ellos tienen que mandar. Y nosotros no tenemos capacidad de nada, ¿no? Ahora, es cierto que se ha maleducado, es cierto que no se ha dado posibilidades a nosotros para que aprendamos, para que analicemos. Los que tienen educación, colegio me estoy refiriendo, es memorístico. Ahí nadie puede decirle al profesor, yo no estoy de acuerdo con esto, porque si no se lo jala. Y los padres son los primeros a decir, hijito, cállate y di lo que dice el profesor para que no te jalen. Y las universidades siguen el mismo camino, ¿no? Entonces, la gente no se le ha enseñado a pensar, no se le enseña a reflexionar, hasta se les prohíbe. Entonces, claro, hay un sector de la población que tiene que educarse también, educarse dentro del análisis, dentro de la reflexión, pero intuitivamente se siente aymara, se siente quechua y sabe, no es de al colegio para eso, que está siendo disminuida, que está siendo arrinconada, que invisibilizada, que no se le reconoce ningún derecho, ¿no? Entonces no quiere seguir así, no quiere, porque hasta es una tontería lo que voy a decir, porque hasta en lo estético, ¿no? El biotipo nuestro es horrible, oye, es una chola, te dicen, oye, es un indio, qué cosa tan fea, ¿no? Y aquí en Lima, y muchas veces quien te lo dice tiene ese biotipo, es lo más gracioso, pero ella se cree blanquita, pues no, porque hasta en la cotidianidad se da el racismo. El racismo que tú no piensas, son brutos, nos dicen brutos, no piensan, salvajes. Cuando se habla de los manifestantes, no, se les dice terruco. ¿Qué es terruco? Terruco es aquel que practica el terrorismo. Entonces nos terruquean, nos han terruqueado tanto que somos terroristas todos, que ya la gente se ríe cuando te dicen, oye, te dijeron terruco así, pues ya soy otro terruco, ya soy otra terruca, ¿no? Terrucazo, nos decimos por reírnos, ¿no? Porque a todos nos terruquean, ¿no? Nos tratan de violentistas, porque salimos a la calle, ¿no? Son violentos. Es cierto que en la manifestación se dan actos de violencia, pero no sabemos si es gente que está manifestando o gente que ellos han infiltrado. Que hay un grupo que se llaman los ternas, ¿no? Que ya se ha pescado a varios de ellos metidos en las manifestaciones, ¿no? Tampoco estoy diciendo que alguno de los nuestros no sea una persona un poco desadaptada socialmente y que haya hecho pues algo que no es debido, ¿no? ¿Sí? Pero es minoritario, en realidad. Y además, los muertos son los nuestros. Ellos no tienen muertos. Los que tenemos muertos somos nosotros, ¿no?
nos tiran a la cara, ¿no? Faltando todas las reglas, disparan, ¿no? Las bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces la gente se ha hecho escudos, se ha hecho cosas como puede, se ponen cascos para ir a la manifestación, se ponen escudos para que no le caiga porque ya los ha matado a varios, porque eso cae fuerte, pues, cae fuerte, aparte que te ahoga. Y la vez pasada decía, habría que hagan un estudio, porque uno no puede respirar, y que sí que te está faltando el aire, te está faltando el oxígeno, entonces te está haciendo daño al cuerpo, mañana que no hace daño, tiene que hacer daño, ¿no? La gente, algunos, como digo, se ponen su casco, llevan vinagre para ponerse, para que no les afecte, la gente busca cómo defenderse de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora, es un rechazo a este gobierno por corrupto, por sinvergüenza. Ellos mismos, hay congresistas que dicen, aquí se da una ley a curul vacío. ¿Qué significa? Curul es el asiento, ¿no? Donde van los congresistas. Significa que te dicen, mira, te doy 40, digamos, $10,000, ¿no? Para ponerlo en dólares, porque no vayas ese día, para que no haya quórum y no se pueda votar la ley. Y no van, y no van, pues. Se enferma, ese día se enfermó, se inventó una historia, pero se paga. Otros pagan porque venga una ley. Los comunistas cobran dinero, cobran. Por eso es que no se quieren ir. Ahora nos tienen desde enero con un cuento, desde, diciembre, que sí, no es elecciones, que el 2023, después 7, 10 sesiones para después decirnos que no va el 2023, que el 2024, después no va. Es decir, unos se oponen, otros aceptan, y no llegan a la cantidad de votos necesarios. Es un juego y un rejuego entre ellos, de todos los pelajes, de la derecha, de la ultraderecha, de la izquierda, de los más izquierdosos, de los del centro. Todos los pelajes tienen esta historia. Ahí son hermanitos del alma y se ponen de acuerdo, ¿no? Y creen que nosotros somos bobos y no nos damos cuenta y que nos creemos los cuentos, ¿no? Entonces, no se ha votado para que sean las elecciones del 2023, tampoco para que sea el 2024, y la legislatura ya se acabó. Entonces, creo que en abril, hay que esperar abril para que otra vez se plantee que se vayan todos de nuevo, ¿no? ¿Lo vamos a lograr? No lo sé. ¿Cómo estarán las circunstancias? No lo sé. Pero lo que sé es que la gente está muy cansada, porque esto se refleja en todo, el nivel alimenticio. Puno es uno de los departamentos más ricos, Puno están los aymaras, ¿no? Más ricos del país, ¿no? Y es uno de los más pobres. La gente más pobre se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque se llevan la plata, se llevan las riquezas, ¿no? Y eso es otro tema, ¿no? Perú es un país minero, ¿no? Y ya es otro tema, quién es el mayor inversor minero, ¿no? También tenemos, ¿no? Bueno, países que tienen unas políticas muy extrañas. Uno es su política de su país y otro es la política cuando vienen y ponen empresas acá, ¿no? En fin. Y para mí, para hacer un cierre, el análisis que yo hago, y eso es muy personal, de la caída del señor Castillo, o sea, sacaron al señor Castillo, sacaron, ¿no? ¿Cuál es? Analizando los hechos, 10 días antes que el señor Castillo fuera defenestrado, la señora Boluarte, que hasta ese entonces era íntima de Castillo y había declarado, si sacan a Castillo me voy yo con Castillo, ella es la vicepresidenta. Por ley le corresponde a ella entrar si el presidente no está, ¿no? Entonces, ella también tenía muchas acusaciones, porque a Castillo decía antes de entrar, le han acusado de todo. Tenía a mí, este es el tercer o cuarto intento de vacarlo, este de acá, ¿no? Entonces, la señora tenía también sus denuncias, igual que Castillo. De repente, hacen una reunión y la señora ya no tiene denuncias. Le quitan todas las denuncias de la señora Boluarte. No hay denuncias. Bueno, Castillo debió darse cuenta en ese momento porque le quitan a su vice, que es su reemplazante, todas las denuncias, pero no sé qué habría pasado. Yo no tengo influencia ni entro a esos niveles. Pero algo más peligroso, el ejército, el 5 y el 6, el golpe será el 7, el 5 y el 6, el ejército cambia a sus generales, cambian a su equipo, o sea, son otros los que están en los mandos militares, ¿no? Castillo parece que tampoco se da cuenta de esto, ¿no? Llega el día 7, Castillo con 4 personas ahí,
Una es Betsy, que era la primer ministro, otro es su asesor principal, Aníbal Torres, otro es el general Bobbio, que era su ministro de defensa hacía 2 días nada más, y otro me dice que es el ministro del Interior Hurtado. No estoy muy segura de ese, pero creo que es Hurtado. Bueno, y da una declaración a la nación diciendo que se cierra el Congreso, la Fiscalía de la Nación se cambia, así, porque todo esto está unido, ¿eh? La derecha ha unido al fiscal de la Nación, al Congreso, a los militares, todo unido. Y Castillo cierra todo. Entonces el ejército le contesta a Castillo que él es demócrata y que no le va a hacer caso. Y ahí comienza el desembalse. Castillo va a la Embajada de México, no lo dejan llegar a la familia ni a Castillo, lo toman preso a Castillo y desde ahí Castillo está encerrado. Y yo antes hablé de que había habido 4 pedidos de vacancia, ¿no? En ese momento había el tercer pedido de vacancia y no tenía el Congreso los votos. Y el pedido de vacancia era por otro asunto, pero inmediatamente cambian la situación, cambian el tema, y en vez de ser por lo que estaba programado, ponen por rebelión y otras cosas más. Encima, esto era a las 3 de la tarde, que estaba oficialmente puesto, y adelantan para la 1. O sea, fíjese, adelantan 2 horas, cambian la temática, ¿no? Y encima, no le avisan a Castillo de que lo están denunciando, para que él ejerza su legítima defensa, porque todos tenemos derecho dentro de la Constitución a defendernos. Y está dicho que hay que avisarle. No, a Castillo le debieron avisar de acuerdo a la ley, y él tenía 3 días para elaborar su defensa y presentarse a la defensa. Además, tenía que discutirse el tema en el Congreso, discusión. Esto se discute en 15 o 20 horas, no hubo discusión. Simplemente hubo votación, vacancia Castillo. Y hasta los castillistas votaron contra Castillo. Era increíble. ¿Por qué? Porque les había cerrado el Congreso. Porque Castillo decía que se cierre el Congreso. Entonces, esto es una cosa que se festinó todo tipo de trámites. No le dejaron ejercer su legítima defensa. Entonces, por supuesto, el pueblo se ha puesto muy molesto. Porque Castillo, ellos votaron Castillo. Pues si Castillo se portó mal, pues habrá que juzgarlo correctamente. Pero es que no se ha hecho eso, ¿no? Entonces, eso es por la gente también está protestando, ¿no? Y además se han ensañado con Castillo, pues, porque ha habido un ensañamiento, desde antes que saliera, desde la segunda vuelta, ya se ensañaban con Castillo, que era un hombre de la región, que no sabía hablar, que era un torpe, que, en fin, que no le han dicho a Castillo, él, a la familia, a los hijos, a todo el mundo, ¿no? O sea, han insultado a él, a su familia, a todos, ¿no? Es una actitud racista, porque él era pues un hombre de un color de piel distinto y tenía otra manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar diferente, ¿no? Y se atacó a Castillo. Entonces, para mí, ¿qué hubo atrás de todo esto? Esto yo les voy a contar el proceso. Hubo, según yo, que Castillo tenía que firmar el contrato de entrega de ferrocarriles a los chinos. Y eso era. Ha sido una cuestión geopolítica, por una razón. Cuando sale, la primera que va a felicitar a la ocupa, digo yo, de Palacio de Gobierno, es la embajadora norteamericana, que era ex-marine y agente de la CIA. Probado, eso está puesto en su currículum, ¿no? Y entonces esta señora va corriendo al Palacio a felicitarla. ¿Quién se opone a que se le entregue los ferrocarriles, la red ferroviaria peruana, a los chinos? Ellos, los norteamericanos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí los chinos están construyendo un megapuerto gigantesco, que va a ser el mayor puerto de todo el Pacífico, en una zona a 2 horas de Lima, más o menos, ¿no? En Chancay se llama. Ya están construyendo y eso se termina de construir este año. Y es para buques muy, muy grandes, ¿no? Entonces, que pueden entrar y ahí por ahí. Entonces, necesitaban el ferrocarril que además une con Brasil, une con Ecuador, une con Chile, une con un montón de sitios, pues somos fronteras, ¿no? Y va por todo el país y todos salen al Pacífico por ahí, por el megapuerto chino. Entonces, evidentemente que ha habido, a mi criterio, que eso fue lo principal, por lo cual sacan a Castillo, un asunto de tipo económico,
y utilizan el racismo peruano, los intereses de sus marionetas peruanas, ¿no? Para actuar y sacar a Castillo y vacarlo, ¿no? Que es lo que han hecho. Y hasta hoy día lo mantienen ahí en esa prisión, que yo les hablé, cuyo único inquilino aparte de él es Fujimori, ¿no? Que es una prisión, se llama Fundo Barbadillo, a 40 minutos de Lima, o tal vez un poco menos, ¿no? Lima es muy extensa, ¿no? Pero es parte de Lima, ¿no? Pero ahí está, esta prisión que solamente hay 2 presos en este momento, él y Fujimori, ¿no? Entonces, este es el asunto, y estos son los pueblos. Ahora, porque está sonando la sirena, están los manifestantes en las calles, ¿no? Entonces, todos los días les tiran bombas, les pegan a las mujeres, les dan de barazos, no les importa la edad, no les importa si es hombre o mujer, igual, a todos le cae, todo que está ahí le va a caer, ¿no? Y algunos van a hospitales, heridos hay muchísimos, ¿no? Estamos hablando de 70 muertos, pero heridos hay muchísimos, ¿no? Entonces, y todos los días yo estoy acá escuchando todo, y esa es la pelea que están dando, ¿no? La gente que está saliendo a la calle en defensa de sus intereses, ¿no? Que son, como digo yo, desde un punto de vista personal, es una lucha étnica cultural, más que otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que ya he hablado, ya aquí tengo casi más de lo que dije, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llego hasta acá, he tratado de dar la opinión, las opiniones son mías, ¿eh? Y yo soy responsable de mis opiniones, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, no sé, yo dejo ya la mesa. Chévere, gracias. Gracias. Alguna cosa está aquí como rebotándome. Me escucho 2 veces, pero bueno. Muchas gracias, Pilar, por la intervención, por la explicación. Además, muy importante porque tú estás en el lugar de los acontecimientos y nos das una visión muy cercana, además muy cercana sobre todo al pueblo peruano, que es el que está en esta rebelión, ¿no? Una de las cosas porque con todas las posibilidades que hay de enterarse ahorita a través de las redes, etcétera, en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos que entrevistan a manifestantes y los manifestantes están haciendo las mismas solicitudes. Además, a nosotros, por lo menos en Venezuela, debería, por lo menos personalmente, a mí me llama mucho la atención, por supuesto, que las manifestaciones son básicamente eso que tú estás diciendo, son solicitudes políticas y nadie está manifestando por condiciones económico-sociales, sino por un asunto político específicamente, y quienes están manifestando precisamente son, digamos, los dueños de la tierra, los pueblos indígenas propiamente dichos, ¿no? Pero casi siempre cortan las declaraciones cuando dicen queremos que se vaya Dina Castillo, que queremos constituyente, queremos que se vaya ese Congreso también, y casi me atrevo a decir que lo otro que van a decir, y queremos que suelten al presidente legítimo del Perú, que es Pedro Castillo, y que yo creo, esa sí es una opinión mía, independientemente de que no conozcamos a Castillo, que incluso no había una muy buena relación entre la presidencia de Castillo y el Estado y gobierno venezolano. Pero, no obstante, eso no quita que es el presidente legítimo de Perú, porque además no se le ha hecho ningún proceso que sea legal para destituirlo del cargo. En realidad, todo lo que se hizo allí fue ilegal. Ahora, sabemos que no se trata de un problema jurídico, sino que se trata eso de un problema económico, por una parte, porque también hay otras renegociaciones. Creo que hay otras renegociaciones con las compañías mineras también el próximo año. O sea, no solamente esto con China, sino también la explotación de los minerales, ¿no?
Creo que eso también está ahí en la palestra. Y por supuesto, el racismo, que ya lo hemos comprobado en Latinoamérica, yo creo que con suficiente realidad escabrosa, mala, terrorífica, no solamente en el golpe de Estado que nos dieron a nosotros en el 2002 con Chávez, porque ahí también hubo mucho de racismo, pero tremendamente racista. Después, las guarimbas que sufrimos nosotros aquí, en tiempos del presidente Maduro, también se expresó el racismo de manera, de la peor manera. Después con Evo y ahora con Pedro Castillo, que entre otras cosas leí una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa, que decía, ese pobre señor no sabe dónde está parado. él parece que tampoco sabía dónde estaba muy bien parado con la Presley, ¿no? Pero bueno, ese es como otro asunto. Bueno, de verdad te agradezco mucho. Yo quisiera precisarte una cosa, ¿no? No, claro. En primer lugar, es cierto que, mira, hasta antes que saquen a Castillo, la gente decía que se vayan todos, incluyendo Castillo, ¿eh? Antes. Pero como lo sacan de esa manera, y la gente considera que está mal, porque no se le ha consultado ni nada, y además sabíamos por qué lo están sacando, la gente comienza a incluir, en primer lugar, comienzan a incluir que saquen a Castillo y que vuelva. Sí, hay un grupo de gente que pide que Castillo venga, pero vuelva, pero ese es un grupo un tanto minoritario, ¿no? No es la mayoría, pero sí, hay todavía gente que pide. Y otra de las cosas que quiero esclarecer es en relación a los contratos mineros. Aquí hay una confusión. Precisamente yo estuve escribir un artículo sobre eso. En Perú, los contratos mineros no vencen. La gente dice, vencen este año y por eso para la renovación. No, los contratos mineros son a perpetuidad. Es decir, hemos entregado nuestras minas a perpetuidad hasta que el señor que las tiene diga ya, de aquí ya no sale más o esto deja de ser negocio y entonces se va a mandar mudar y nos dejará un hueco y todo contaminación. O sea que es más terrible que vayan a vencer. No vencen esa perpetuidad. Lo que va a vencer, que efectivamente uno vence en este año, entonces el próximo, es, digamos, ¿cómo decirlo? Es las condiciones de explotación a nivel de impuestos y a nivel de regalías y a nivel de beneficios. Eso es lo que de acuerdo a los contratos leyes se dice que primero son a 15 años, después hay una única prórroga por 10 años más. Entonces ya pasaron los 25 años para muchos. Y esto lo que están peleando es que para que se siga prorrogando ese tipo de beneficios, ¿no? Porque es cierto que ellos pagan creo que casi el 50% en impuestos, los mineros, pero después se les devuelve. O sea, eso es lo más triste. Sí pagan, pero después les devuelven. Por una serie de razones les van devolviendo. Entonces, a la larga no pagan esa cantidad, pagan un mínimo, ¿no? Entonces, y eso es lo que la gente todavía está un poco confundida y dice que vencen los contratos. No, hablando en rigor, no vencen. Pero, y la derecha aprovecha para decir, mentirosos, los contratos no vencen, no están venciendo ahora, claro, no, ni ahora ni nunca, son contratos a perpetuidad, no van a vencer, los que vencen son las condiciones. Eso es un poco lo que te quería aclarar, ¿no? Buenísimo. Chévere, muchas gracias por la aclaratoria. Entonces, que es peor de lo que uno se imagina, man. Porque es peor. Eso es que son contratos a perpetuidad. Los otros vencen en tal fecha, es que no vencen nunca. Dice cuando ya no hay más que sacar, cuando ya no es negocio sacar. Sí, qué tremendo. Y esa fue la entrega del país de Fujimori, ¿eh? Hay compañías que son propietarias hasta de puertos, de la luz eléctrica que hay en las ciudades. No, es increíble lo que han hecho. Entonces, resulta que si esta compañía se molesta, cierra la luz y se acabó, todo el mundo queda oscuro. El puerto, no, es de ellos, no es nuestro. Hemos dejado de tener puertos. O sea, se ha hecho paquetes y se ha metido todo dentro de un paquete. El problema está que la gente de los contratos, yo recuerdo inicialmente era secreto de Estado. Yo me acuerdo cuando Fujimori
¿no? Dijo a través de su ministro que era secreto de Estado. Nosotros no podíamos leer un contrato ley, no sabíamos de qué se trataba. Y estos contratos leyes están amparados en la Constitución, la que se quiere cambiar. No se puede cambiar porque están amparados en la Constitución. Claro. Es una de las razones por las cuales se quiere cambiar la Constitución, ¿no? Así es. Chévere, gracias. Yo quisiera, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues sería bien bueno que alzaran la mano para yo saber. No veo ninguna manito alzada. Hay bueno, hay saludos de mucha gente. Dice Humberto J. González, levantó la mano. Ah, ok, ahí está Humberto. Y se me ha salido a mí acá. Sí. Humberto, tienes la palabra. Tienes que activar el micrófono, Humberto. Yo no escucho nada, ¿eh? Sí. Yo no escucho nada absolutamente. Humberto, que tienes que activar el micrófono, es lo que decía en principio. Yuri, Daniel también. Yuri también pidió la palabra o qué? Aquí sale. Yuri, sí, pueden hacer uso de la palabra entonces mientras esperamos a Humberto. Ah, Yuri dice que tampoco logra activar el micrófono. Sí, a mí me costó trabajo inicialmente, tampoco podía. Ah, déjame ver si pasa algo aquí. Ya voy. ¿Dónde está Yuri? Y ahora, trata otra vez, Yuri, porfa. Nada. Ya voy. Ya. Ahora sí debería ser. Ahora sí, Yuri. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Se te escucha. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Bueno, realmente lo que quería era hacer una consulta a la profesora. Un poquito, bueno, como, no sé si ya está al tanto que varios de los que estamos aquí estamos haciendo un diplomado acá en Venezuela sobre la vida de obra y pensamiento de Simón Bolívar. Entonces, tengo una información, no sé qué tan cierta será, de que, digamos, en el Perú, digamos, en Perú en general, hay una cierta animadversión a Simón Bolívar, que hay como una preferencia hacia San Martín. Entonces, quisiera saber qué información maneja la profesora al respecto, qué explicación nos pudiera dar al respecto. Sí, cómo no. A ver, efectivamente, acá se polarizó, precisamente se identifica a San Martín, no sé por qué razón, con la aristocracia, y se identifica a Bolívar con las capas bajas. Entonces siempre había una contradicción San Martín o Bolívar, ¿no?
últimamente, gracias a un embajador que ustedes tienen aquí, que ha hecho mucho trabajo, muchísimo, que tengo entendido, Alexander Yanes, tengo entendido que también es historiador, ¿no? Gracias a este embajador que se pasa trabajando el tema, y muchas charlas, muchas conferencias para quitar esta contradicción y explicar que el proyecto es uno solo y que en un momento es llevado por San Martín y en otro momento es llevado por Bolívar. En lo personal estoy de acuerdo porque siempre se dijo San Martín buscaba un príncipe, ¿no? Un rey para Perú, pero Bolívar no estuvo ajeno a eso, porque ahí estuvieron los ingleses, metidos los ingleses, y los ingleses para darles la apoyatura plantean la asunción de una monarquía democrática, es decir, una monarquía tipo Inglaterra, ¿no? Es decir, una monarquía con dos cámaras, la de los lores y la de los comunes, con otros nombres, pero eso era, ¿no? Y entonces, esta era la forma que ellos planteaban para apoyarnos a nosotros y de esa manera poder bueno, manejarnos, porque no hay otra cosa, ¿no? Más que eso. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Tan es cierto que en el virreinato del Río de la Plata, cuando ya están las juntas, ¿no?, de gobierno, una de las juntas más importantes de gobierno, las que luchan por la independencia, es la del Río de la Plata. Esta junta de una discusión entre Bartolomé Mitre y Belgrano, porque Belgrano está proponiendo que el medio hermano de José Gabriel Tupac Amaru, que vive, ya ha llegado hasta Buenos Aires de una prisión en Ceuta, que lo tienen los españoles, ha salido de la prisión después de 40 años, llega a Buenos Aires, ¿no? Y entonces Belgrano propone en el Congreso que sea que es de una casa real y que puede ser del rey, ¿no?, de los territorios. Entonces, eso no va a serlo, ¿no? Porque Bartolomé Mitre fundamentalmente se opone, y en contrapeso se negocia para que, yo no sé qué me salen cosas raras, se negocia para que Juan Bautista, se llama este señor, Juan Bautista Tupac Amaru, escriba su memoria sobre todo lo que ocurrió con Tupac Amaru y darle una pensión vitalicia hasta su muerte. Y eso es lo que le dan a Juan Bautista y no lo van a nombrar. Pero sí, hubo una postura de ambos. Aquí se dijo que solamente era San Martín. No, ambos tuvieron ciertas posiciones. Ahora, es evidente que Bolívar tenía una postura, sí, independentista, es cierto, más de avanzada hasta cierto punto que San Martín también. Pero, bueno, aquí en el Cusco, pongamos, Bolívar crea el Colegio de Ciencias, ¿no?, que hasta ahora sigue, y tengo entendido que el comandante Chávez cuando vino se fue a mirar ese colegio, ¿no?, porque me lo contó la persona que hacía la guardianía, que me dijo, yo le guiaba al comandante Chávez cuando vino, ¿no?, y él me invitó allá, y él me ido allá, porque yo fui su guía acá en este colegio, ¿no? Bueno, entonces es una anécdota, ¿no? Pero sí, pero la sociedad limeña, por ese racismo, porque San Martín, aquí le decían un apodo muy feo a Bolívar, le llamaban Sambo Orejón. ¿Qué significa eso? Descendientes de negros, que para ellos era horrible, ¿no? Sambo es una mezcla entre blanco y negro, ¿no? Y el otro sí era un aristócrata. Pero ese es el racismo limeño que desde el colegio se nos enseñó. Pero en este momento, como digo, las cosas están cambiando. Hace un año y medio, Alexander Yáñez ha estado prácticamente casi, por lo menos 1 o 2 veces al mes, haciendo conferencias con diferentes personas, explicando lo que es, quién fue Bolívar, explicando con el embajador yo estuve en una con el embajador de Argentina, ¿no? Entre los dos iban juntos a hablar, ¿no?, para que se quitara esta contradicción. Me parece que es un buen trabajo del embajador Yáñez, ¿no? Porque él es un bolivariano, ¿no? Entonces él está haciendo, dentro de lo que se puede en Perú, por cierto, ¿no?, él está haciendo ese trabajo, ¿no?, lo tomó como una cosa personal, ¿no?, y ha ido de sitio en sitio y lo ha trabajado bien, ¿no? Bueno, pero sí, inicialmente, y todavía hay contradicción, por cierto, esto no se ha acabado, ¿no?, porque es una cosa que se ha identificado con una clase social a uno y con otra clase social al otro, ¿no? Es el manejo del poder, ¿no?, que ha hecho eso. Ok, bueno, muchas gracias, profesora. ¿Me oye?
Sí, sí. Ah, ok, bueno, muchas gracias por su explicación. Es que yo tenía, bueno, era como una especie de hipótesis, ¿no? De que un poco esa situación, esa animadversión venía por el decreto que hizo Bolívar del Alto Perú para crear a Bolivia, ¿no? Bueno, Entonces, sí, 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 sí. pensé que había algo por allí de eso, pues que había Sí. cierta resentimiento en ese No, particular. sí, sí. Se acusa a Bolívar de haber fracturado el país por dos lados, con Ecuador y con lo que es Bolivia, ¿no? Que es el Alto Perú. Por otro lado, pero eso está demostrado que eso estaba antes, ¿no? Y que Bolívar con el Alto Perú no tuvo mucho que ver él. Y con el Ecuador, eso fue antes de Bolívar, ¿no? Y también hay otras acusaciones como, sí, para mí fue un error de Bolívar, porque todo el mundo tiene errores. Él da un decreto liquidando las comunidades nuestras. Nosotros yo hablé de los Ayus, que cuando viene este señor Toledo, Virrey Toledo, crea lo que llaman las reducciones de indios, ¿no? Esas reducciones de indios se van a volver después en comunidades, ¿no? Entonces Bolívar no entendió bien cuál era el problema y da un decreto disolviendo las comunidades, pero el efecto práctico de eso fue que los corregidores se habían agarrado las tierras y al disolverse las comunidades la gente no tuvo mecanismo de defensa. Entonces ocurre que se agarraron las parcelas también de los comuneros, de la gente de la comunidad. Al poco tiempo Bolívar se da cuenta que es un error y además les pone impuestos, ¿no? A gente que no tiene un centavo. Después de eso al poco tiempo Bolívar se da cuenta que es un error y que eso no puede ser y anula el decreto, ¿no? Pero el mal ya está hecho, ya estos vivos se habían cogido a tal manera que cuando, no ahora porque Velasco rompe eso, cuando yo era niña, escuchaba, se vende la hacienda tal con tantas comunidades y tantos indios, cuando yo tendría pues 15 años, ¿no? Eso era hace muchos años, pero era todavía, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? Se vendían las tierras con comunidades y con indios. O sea, pasaban a ser propietarios del nuevo dueño, ¿no? Y eso es por ese error que tuvo Bolívar. Eso se le saca en cara también a Bolívar. Me parece que sí, que se equivocó ahí, sí, estoy de acuerdo, pero si medimos una cosa y otra, y después los que no están de acuerdo ni con San Martín ni Bolívar, que eso es otra postura, de la cual a veces yo participo, discuto bastante con el embajador Yáñez sobre eso, ¿no? Porque participo bastante de eso, que aquí no hubo independencia, que eso fue una independencia de criollos y mestizos. Bueno, me estoy ya alargando, creo, ¿no? Pero para mí no hubo independencia. Fue pasar de un estado colonial, imperial, a un estado de una élite de peninsulares, de criollos y de mestizos, pero el pueblo siempre estuvo aparte. O sea, la independencia del pueblo para mí no la hubo. Aquí se celebra el bicentenario, ¿no? Y por el COVID no pudimos celebrarlo, pero ahora creo que el 24 se va a celebrar, ¿no? Que es la ida de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso, si me pregunta, yo pienso que no hubo independencia, ¿no? Que sí hubo un cambio, sí, un cambio político, un cambio de Estado, sí, sí hubo, ¿no? Pero si nos ponemos desde el punto de vista del pueblo, de la población, no cambió nada, ¿no? No cambió, las cosas no cambiaron, mayormente, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias por su explicación, profesora. Yo pienso que realmente creo que todos los pueblos de aquí de nuestra América pasamos por etapas similares, o sea, salimos de un amo para entrar a otro, porque luego, digamos, de los españoles pasaron a las aristocracias locales, los terratenientes locales a agarrarse las tierras. Acá en Venezuela se le entregó tierra a los soldados pero no tenían cómo trabajarla y se la agarraron los terratenientes, se las quitaban o se las compraban. Entonces pasó algo similar. Sí. Y lo que pasa es, bueno, cada país ha tenido su proceso de forma diferente y en el caso de Perú creo que ha sido similar al de Colombia, pues que hasta hace poco estaba controlada por la oligarquía. Esperemos que el señor Petro, bueno, lo dejen gobernar. Así es, esperamos. Gracias, Muchas Chuli. gracias, profesora. Gracias a usted, profesor. Yo no sé ahora, Humberto, yo creo que Humberto, si sigue ahí, por favor,
Ahora sí, y así puedes. Listo, ahí estás. A ver si me oyes ahorita. Sí, te escucho. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Aquí saltando con internet. Estoy guindado de un sitio complicadísimo para poder mantener la conexión. Pero me encanta verte. Muchas gracias. Saludos a todos, Luis. Bueno, te sentimos tan cerca que no te voy a saludar como invitada desde Perú, sino aquí al lado de uno. Saludos a Yuri, Jorge Luis y Omara, Leota, que está por ahí. ¿Cómo estás? Omaira, Lourdes y Kim y algunas personas más. El tema de Perú, yo creo que además nos pone a hablar de todo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, último que decía Yuri, justo lo que defendemos como, y bueno, y lo que decía Chávez, pues, ¿no? Permanentemente, es decir, ante la gente que decía que hacía falta una segunda independencia, decía Chávez, es que lo que pasa es que hubo un proceso de independencia que no culminó, que cuando iba a culminar, efectivamente lo que hizo fue poner a los hijos, hijos e hijas, no hijos, a los hijos de los colonialistas al mando. Y al poner a los hijos de los colonialistas al mando, lo que siguió fue un régimen de ocupación. Un régimen de ocupación que aquí en Venezuela se rompió en diferentes episodios durante el siglo XIX, pero que en Perú, como tú cuentas, como que se profundizó precisamente por la cantidad de riqueza que significaba Perú y que significa hoy en día, y que está tan radicalmente confiscada como lo que tú dices, ¿no? Es decir, con concesiones a perpetuidad, con un nivel de intervención extranjera total, en que, digamos, el dominio, el racismo, la separación esta entre Lima y el interior, el desprecio que tanto se siente en el tema de la situación política actual, son todos hijos de que es un colonialismo no roto, o sea, es el propio colonialismo en plena existencia. Y la protesta del pueblo peruano, encabezado por los hermanos de Puno, pero entiendo que seguido desde todo el Perú, está también poniendo sobre la mesa justamente eso, ¿no? O sea, el grito de somos gente, es decir, no es, uno dice una reivindicación política, yo lo escribí en estos días para que no lo confundieran con que andaban pidiendo algo, porque la señora Dina Boluarte se le ocurrió decir que entonces le iba a dar algo, no sé, una reivindicación en una política social, algo así como: están ustedes protestando, está bien, los matamos y además les podemos dar algo. Pero política en ese sentido, pero es política en un sentido más integral y más fuerte, que un pueblo que está luchando por su propia dignidad, es decir, por existir. Y ahí ese castillo del que estamos hablando es un incidente, o sea, un personaje, como tienen que haber personajes, ¿no? O sea, fue como tú lo dijiste con mucha claridad, fue demostrar una grieta con las mismas reglas de ellos. Con las reglas de ellos fuimos, y con toda la trampa que hicieron, con toda la guerra sucia que se desplegó, ganó Castillo. Castillo, el señor que no podía ganar, el maestro rural, el que era signo, ¿no? A mí me gustaba mucho una frase que oí a alguien que entrevistaba en la calle, que dijo: es uno de nosotros y ojalá no nos traicione. Y yo lo puse todo con guiones: es uno de nosotros que ojalá no nos traicione, porque también disfrazados de uno de nosotros también ha habido unos cuantos en Perú que inmediatamente nos traicionaron, ¿no? Y tenían que haber signos, porque hay muchas contradicciones y mucha debilidad cuando el pueblo intenta jugar dentro de la regla del opresor, pues son reglas colonialistas. Ese congreso es absolutamente increíble. O sea, solamente se lo creen allá en Perú y entre ellos, ¿no? El Congreso de la Coima, un congreso que es odiado por el conjunto de la población y que nadie sabe cómo lo eligieron, ¿no? Pues están pidiendo con toda claridad que cese ese congreso, que se cierre ese congreso. Y están pidiendo la constituyente. La constituyente es una consigna política fuerte, importante, una posibilidad, pero existe, Pilar, pues si no hay agente político pasa como en Chile, ¿no? Que pides incluso la constituyente, se aprueba la constituyente, gana un señor farsante, no dije eso, sí lo dije clarísimo, un señor farsante,
que era y no era de la protesta, es decir, era solamente de la protesta, algo así como uno de los hijos de las protestas, de aquellas protestas de los indignados en España, que todos terminaron siendo de distintos tipos de derechas, ¿no? Y incluso la consigna de la constituyente se disuelve, porque la constituyente es eso, un conjunto de esperanzas que se abren, ¿no? Y como, bueno, vamos a cambiar las cosas, no tenemos ahorita un protagonismo político. Hay un instrumento político o una forma que uno pueda visorar de construir un instrumento político que haga viable que haya un desplazamiento de poder de las élites por parte de esta formidable movilización horrorosamente reprimida que se está generando en Perú. Mira, yo creo que sí. Pasa que todo ha sido rápido, pero lento a la vez. Es una contradicción. Sí, rápido que la gente sale a protestar, pero lento en buscar. Al principio solo era pongan Castillo. Después ya eso pasó a segundo lugar. Era no, váyanse todos ustedes, se vaya ella, que se vaya el Congreso. Después se aumentó a la nueva constituyente de todas maneras, ¿no? Y entonces se dan cosas, ¿no? Pero sí, yo pienso que la nueva constituyente que tiene que hacerse de todas maneras, tiene que hacerse no como siempre se ha hecho, no vamos a hacer una votación, porque aquí en Perú ganan los votos quien tiene plata, vamos a decir la cosa, quien le ponen plata, ese gana, ¿no? El que no tiene plata nunca va a ganar, ¿no? Porque cuesta mucho. Por eso que roban tanto después, porque muchos se han prestado dinero, ¿no? Y tienen que pagar todo lo que les dieron. Entonces, hay que hacer un proceso de una constituyente que no sea una unidad de constituyente, sino que los pueblos, las nacionalidades, las regiones, como llamamos nosotros, se unan y hagan la constituyente según la etnia que ellos tengan y según la locación, la localidad donde están. Porque no es lo mismo vivir a 4.000 o 5.000 metros de altura, ser una zona eminentemente minera, que vivir a nivel del mar o vivir en la zona tropical de la selva, porque la producción no es lo mismo, lo que tienes no es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es que las etnias, primero, no ser un país unitario, ser un país con repúblicas federadas y que cada república federada haga su propia constitución, ¿no? Claro, sin separarse del país, pero con reglas de juego propias de acuerdo a los intereses de ellos, ¿no? Tal vez, porque aquí hay regiones de mucho dinero, regiones pobres, que no tienen bienes, y hay otras que tienen mucho. Tal vez una caja compensatoria que se quede una mayoría en esa región y una caja compensatoria para poder repartir, ¿no? Compensatoriamente entre aquellos que no les toca nada. Pongamos, en turismo, al que le toca Machu Picchu, pues ya se ganó, pues, ¿no? Que es el Cusco, ¿no? Pero es Machu Picchu, entonces, pero hay otros que no tienen Machu Picchu, ¿no? Y que no tienen mucho de turismo que exhibir, entonces por turismo le va a entrar poco a esa gente. En cambio, a otros en minería, ¿no? Les entra mucho, y hay unos que tienen turismo, minería, todo. El turismo de Cusco no es igual al de Puno. Puno tiene algo de turismo, pero no tiene al Machu Picchu, porque en ese país la gente llega por Machu Picchu, ¿no? Entonces, eso es, hay que ver una caja compensatoria y después hacer una ley nacional para no desintegrar al país, pero cómo funcionan en otros países, ¿no? Esto no estamos inventando la pólvora, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Entonces es un proceso de que yo entiendo que hay gente que ya está trabajando, ¿no? Pero ahora nos están meciendo es que así, la mecedora, ¿no? Con el asunto de las elecciones, ¿no? Entonces ya hay algunos que ya están pensando ser presidentes, ¿no? Que ya se están lanzando. No, pues, las elecciones primero no va a haber todavía, ¿no? Este año no va a haber elecciones, eso está claro, ¿no? Después será para 1 año, 2 años, si es que se puede, ¿no? Lo que hay es que crear las condiciones para una constituyente. Ellos han dado una ley al Congreso que solo el Congreso puede pedir el referéndum. O sea, nosotros no podemos. Antes la ley decía que si habían, no me acuerdo cuánto, una cantidad alta de personas que pedían a la constituyente, tenían que hacerla, ¿no? Hacer el referéndum. Ya no podemos pedir referéndum. El único que puede pedir referéndum es el Congreso, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad para eso. Es decir, han ido cerrando cada vez más, ¿no? Entonces,
para mí esta maniobra de elecciones, porque las elecciones tenían que ir con paquete, no es solo elecciones, no, elecciones con referéndum, varias cosas juntas, ¿no? Entonces, ahí sí vale, pero solamente elecciones y no cambia nada. Entonces, ¿para qué queremos elecciones? Simplemente dentro de un año tendremos otra DINA y otro sin cambio, ¿no? Lo que hay que hacer es el cambio, ¿no? Entonces, por eso es que ellos no quieren, porque tienen miedo, porque ellos están buscando una ley de la reelección, cosa que no, ahora ellos no tienen reelección, ya una vez nomás tienen que estar, pero ellos quieren ahora una vez una reelección más y crear otra cámara que es el Senado. Y entonces ya tienen 20 años, pues 5 por 4, 20. Están pensando en 20 años en el Poder Legislativo, ¿no? Que eso es lo que piensan varios, ¿no? Cómo amarramos el Poder Legislativo en 20 años, ¿no? Y en fin, han cambiado muchas reglas del juego, ¿no? Que vamos a ver qué pasa, pero bueno, ese es el problema en que estamos, no es muy sencillo, pero sí se está trabajando y además los que tienen que trabajar son los mismos participantes, ¿no? Es decir, Puno, los aymaras tienen que hacer, pues, ¿no? Y ver con quiénes se agrupan, ¿no? Dónde están los aymaras y de acuerdo a eso, aymaras hay hasta en Chile también, hay en Bolivia y hay en Chile, ¿no? Pero claro, hay los aymaras de Perú, ¿no? En que están en varias zonas, está en una zona de Arequipa, o sea, tal vez hacer una macroregión sur, porque los que están saliendo a la calle es de la macroregión sur, ¿eh? No es de todo el Perú, ¿eh? La zona norte, la que colinda con... Pocos salen, ellos casi no vienen, ¿no? Y del centro, algunos están viniendo, ¿no? Ya. Al principio no venían, ahora algunos están llegando. Pero los que están en las calles son Puno, Cusco, Ayacucho, bueno, Ayacucho, Bancay, ¿no? Ellos son los que están en la calle, que son la macroregión sur, ¿no? Ellos son los que están luchando en las calles ahora, en este momento. Pero sí, no se puede decir no sin tener alternativa. Entonces sí se está trabajando alternativas. Ahora no es fácil buscar una solución. No es fácil, hay muchos pareceres, muchas opiniones, ¿no? Pero sí se puede lograr. Con trabajo se logra, ¿no? Y esperemos que logremos, ¿no? Pero uno puede tener la esperanza, Pilar. Pero fíjate justamente, bueno, pues además lo que describe, yo creo que tenemos una experiencia muy clara que es el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? O sea, es posible crear un Estado-nación que no sea un Estado-nación, sino un Estado plurinacional. Y Así. bueno, es un experimento tan próximo a ustedes, tan aymara, además, tan vinculado por pueblos y naciones que son la misma, ¿no? Al Levo lo han declarado persona no grata. Bueno, claro, Y tienen no que es prohibido declararlo el ingreso muchas al país. veces. Claro, tienen un mal ejemplo terrible para Sí. la oligarquía que lo tienen al lado. Bueno, además con una contradicción que la digo de paso, fíjate que al crear las regiones, entonces crearon también el otro ese que significa Santa Cruz, ¿no? Y una amenaza permanente de división, que dice que es que no es una lucha que tiene una solución en un momento determinado y entonces se acabó el asunto. Es justamente una guerra por la independencia, si lo estamos diciendo en la perspectiva que decías antes. Y siendo una batalla así, no es una batalla que, digamos, resuelve con una salida jurídica, ¿no? Una magia jurídica. Pero, digamos, antes hizo el tema de que te preguntaba por el instrumento político, usando justamente el nombre del MAS, instrumento político del pueblo boliviano, ¿no? Si no hay un instrumento político, ni siquiera se pueden imponer las condiciones. El esfuerzo por manipular a la gente para que convertir el tema en un adelanto de elecciones, incluso que a veces la gente que lo ve desde afuera y que quiere apoyar también cae en la confusión y empieza a hablar del adelanto de elecciones, que como tú bien dices, es solamente una trampa, ¿no? Porque diría todo igual, los vuelven a elegir y se sigue a la parranda, ¿no? Con una calma, o que no haya algún tipo de alternativa de constituyente, pero constituyente con condiciones y reglas de juego que impidan que nada pueda cambiarse de verdad. No se puede lograr si no tienes, además de la gran movilización popular, un instrumento político. Un instrumento político que pueda ir imponiendo condiciones
para que el proceso pueda avanzar. Porque, bueno, a mí me tiene sorprendido cómo se ha sostenido la movilización, pero es muy difícil de sostenerla, y menos si no es en todo Perú. Porque me gustaría que me ratificara el tema de si solamente están, digamos, manteniéndose las movilizaciones con toda fuerza en el sur, o si hay movilización en el norte, y cómo es la situación en Lima en particular. Bueno, mira, a ver, te explico un poco. Ya te dije que todas las marchas, esto es por lo general la macrorregión sur, ¿no? Es decir, eso incluye varias regiones, por eso es macro. Además, ellos mismos se han autotitulado macrorregión sur, ¿no? O sea, ellos mismos se han unido, ¿no? Tienen el mismo sentido. Y tengo entendido que sí se está trabajando con dificultades, por cierto, se está trabajando alguna idea de cómo hacer la cosa. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer una constituyente porque es la carta magna, la carta que nos va a regir, las reglas del juego van a estar ahí y que hay que cambiar las condiciones que este país tiene, ¿no? Este país tiene varias condiciones, entre ellas pongamos que el Estado no puede invertir en ninguna empresa, solamente puede invertir en las empresas que la empresa privada no le convenga. Entonces quiere decir que las que van a pérdida. Después no puede tener empresas el Estado peruano por constitución, lo que es una barbaridad, ¿no? Entonces todo lo entrega, ¿no? Entonces, y después país centralista, hay muchas cosas por que cambiar, ¿no? Pienso que se está trabajando, vuelvo a decirte, ¿no? En lograr un nuevo pensamiento, una nueva idea. No es fácil porque las motivaciones de mucha de las gentes no es una motivación consciente, digamos, y además el nivel no es para estructurar una nueva carta magna, digamos, en regiones, ¿no? De muchos no, de los marchantes no. Ellos saben que son aymaras, ellos quieren que se les vea, ellos quieren que se les... pero no saben cómo sistematizar la información que tienen, cómo ponerla, y eso es difícil. Entonces hay que discutir, hay que interpretar lo que ellos quieren y hay que con ellos mismos explicándonos bien para que hagan su constitución, que se logre un país, no sé si confederado, no sé si de nacionalidad, no sé cómo llamarle, pero tiene que cambiar, ¿no? La esencia es que ellos tengan su propio autogobierno, ¿no? Entonces, esa es la esencia, lo principal. Eso se está tratando de trabajar, eso se está viendo. Mucha gente llamada de izquierda no lo entiende, ve el problema como un problema de clases sociales, y este no es un problema de clases sociales, porque los manifestantes están apoyados por gente que en Puno, en Cusco, y tiene mucho dinero, tiene muchísimo dinero, pero ellos apoyan económicamente para que aquí estén haciendo la marcha, ¿no? Y los que viven acá con dinero también. Ahora, ¿qué pasa en Lima? Yo dije, Lima es una ciudad cortesana y palaciega. Eso es verdad. Lima siempre ha sido retrógrada. Lima fue el centro del glamour, vamos a decirlo así, virreinal. El centro, el eje político económico era el Cusco, pero el glamour virreinal estaba en Lima, siempre con el pretexto de que tenían que estar cerca del mar, y Lima está al costado del mar. Entonces, en Lima, por la pobreza, por la miseria tan bárbara que hay en este país, porque no tiene otro nombre, desde 1950 comienzan las grandes migraciones a la ciudad de Lima. Es decir, mucha gente sale, emigra, porque una cosa es vivir en una puna brava, llamo yo, 5.000 metros donde no hay nada, no crece nada, un poco de papita que se hace, bueno, trabaja con eso un poco, pero no hay nada, soledades, ¿no? Pastas tus llamas, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y entonces la gente migra con la idea de salir. Esa gente que llega a Lima es la que comienza, lo que aquí decía, invaden el Arenal, porque Lima está en medio de un desierto. Por eso Lima es tan extensa, todas las invasiones que ha tenido, que han ido invadiendo, ¿no? De un lado y del otro, es muy grande Lima. Y esta gente es muy trabajadora, ha trabajado muchísimo, ¿no? Ellos por lo general no tenían educación de ningún tipo, pero lograron que sus hijos tuvieran algo y hicieron dinero con el trabajo, con el comercio, ¿no? Aquí hay el rey de la papa, el rey de camote, el rey de las habas, ¿no? Gente que ha comercializado mucho, ha hecho mucho dinero, ¿no? Trayendo. Entonces,
esta gente al hijo lo educó en un colegio y el hijo educó ya en un colegio mejor, ya privado, al nieto. Pero ¿qué ha ocurrido? El nieto, ¿no? No quiere saber que su abuelo, y tiene vergüenza, yo le llamo de trencitas, ¿no? Que su abuelo, porque nuestras paisanas se hacen trencitas, ¿no? A la mujer andina le gusta mucho el pelo, las trenzas, bonitas trenzas tiene, ¿no? Pero eso es símbolo de ser serrana. Y los vestidos así, ¿no? Las polleras, ¿no? Ah, no quieren decir por nada que su abuela era de trenzas y polleras. Y quechua hablante, hablaban el aymara. No. Ellos por nada, no por nada. Entonces, ha habido una vergüenza, una falta de identidad, porque encima venir de la sierra, como hablaban con dejo, el castellano, ellos decían el mote, porque ellos comen mote, que es el maíz, ¿no? Entonces, tiene mote, decían por burlarse, ¿no? De la gente que tiene un dejo al hablar. Claro, si yo hablo francés, lo hablo con dejo, porque no es mi idioma natal. Entonces, los que vienen de Cusco o de la sierra, donde se habla quechua o aymara, tienen un dejo de hablar castellano. En quechua, pongamos, no hay los artículos. Entonces, ellos al hablar castellano no ponen artículos de género neutro, eso no existe. Es otra manera, otra composición. Por eso es que ellos cuando hablan de esa manera, porque no tienen costumbre, y como no han estudiado el castellano, sino lo han aprendido de oída, ¿no? Y asimilan a su idioma, lo hablan pues con mucho dejo, ¿no? Y gramaticalmente bastante incorrecto, pero lo hablan, ¿no? Pero entonces, eso es vergüenza. Y que encima se ha formado con esta gente que tiene vergüenza de su pasado. Y si encima le dices que su gente era de lo peor, que es burra, que no sabe, que no entiende, que, en fin, ¿no? Miles de cosas, que su cultura es espantosa, que su música es insoportable, que hay que escuchar la música norteamericana o la música francesa, porque depende de la capa social a la cual las piden, ¿no? Entonces da lo que en sociología llamamos la movilidad social, ¿no? Es pasarte a otra capa social, ¿no? Y esconder la tuya, ¿no? Acá en Cusco hay una palabra que se dice limaco, es decir, esta gente que ha venido a Lima y cuando llega a la sierra ya no se acuerda de lo que comía en la sierra, no se acuerda de las costumbres de la sierra, entonces le dicen se ha vuelto un limaco o una limaca, burlándose. También la sierra se burla, ¿no? Cuando viene esta gente con esas cosas. Mira, para que tengas una idea cuán grave, es que había comida de indios. La quinoa, que ahora es un producto mundial, no se comía, era comida de indios y de pollos. Los pollos y los indios comían quinoa. Entonces decían, eso no se come porque es comida de indios. No es comida de indios, la quinoa es riquísima, yo la como, ¿no? Pero se creó esto, la comida de indios, el vestido era de indios, todo era de indios, todo lo que era de indios era malo. Y entonces esta gente cuyas abuelas vestían así, tiene vergüenza y esconde. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a universidades no San Marcos, no la ingeniería, a universidades de mucha paga, ¿no? De gente de plata, porque tienen dinero. Entonces, esconden, ¿no? Eso es lo que se va formando una capa social, y eso es Lima. Lima vota, yo decía siempre, Lima vota China Fujimori. Sí, ¿verdad? Lima vota China Fujimori. Y votaba antes Lourdes Flores Nano del PPC. Cierto. ¿Cómo puede el pueblo que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz, no tiene que comer, viven en los cerros, en chozas de cartón, los techos, ¿no? Sin un centavo, no tienen agua en las casas, tienen que comprar y subir al cerro, porque entonces no hay agua, ¿no? Es decir, en condiciones precarias, ¿cómo esa persona puede votar China Fujimori o puede votar Lourdes Flores Nano, PPC, la ultraderecha? ¿Quién ha salido alcalde de Lima? La ultraderecha, un señor cuyo le decían Porky, entonces le encantó ser Porky y tenía un chanchito, ¿no? Entonces ya todo el mundo le llama el Porky. El alcalde de Lima es la ultraderecha, la ultrísima derecha, que dijo que él no reconocía a Castillo como presidente y no lo iba a ver, y nunca lo fue a ver, porque Castillo no estaba a su altura. No lo reconocía como presidente Castillo, ¿no? Porque no estaba a su altura. Eso es el alcalde de Lima. ¿Quién votó por ese señor de la ultraderecha? Lima. Así fue, y así salió. Es decir, la falta de identidad en Lima, son desclasados, diría yo, ¿no? Tal vez porque no los educaron bien,
porque los padres migraron por condiciones económicas, porque esa gente no ha venido por un problema político, no. Esa gente ha venido a mejorar su nivel de vida, que no está mal que quieras mejorar tu nivel de vida si en tu pueblo no tienes nada, no tienes hospital, aquí te enfermas de cáncer y tienes que venir a Lima, porque no hay hospital de cáncer más que en Lima. Entonces, y así hay una serie de cosas solo en Lima. Aquí el aeropuerto de Cusco, el internacional, se está haciendo hace como 10 años. No se hace, porque si hacen el aeropuerto de Cusco internacional, la gente aterriza en Lima, ya no viene a Lima, porque pues, no vienen por Lima, vienen por Cusco. Entonces, pero está obligado a permanecer en Lima, por lo menos un día. Entonces ya la gente, el turista de afuera viene y se para a Lima por un par de días, por lo menos, ¿no? Para ver, pues ya que tiene que venir, se queda mirando, ¿no? Pero si tú haces un aeropuerto internacional en Cusco, ya Lima, chao, ¿no? Entonces Lima no va a permitir ese aeropuerto. Es decir, el poder de Lima es muy fuerte. El Ministerio de Cultura, a nivel de cine, que es el rubro que yo me muevo, ¿no? En estos días va a salir un libro mío sobre la corrupción en el cine, ¿no? Pero no solamente es la corrupción económica, es la corrupción mental, ¿no? De que cómo se dirige, cómo se distorsiona la cultura nuestra, cómo se pasan películas donde nosotros siempre somos inferiores, nosotros siempre somos agachaditos, no tenemos capacidad de respuesta, no tenemos nada, ¿no? Por eso que se ha perseguido siempre películas donde los nuestros tienen capacidad de respuesta y tienen liderazgo, porque eso es lo que nos soportan, que tengamos una capacidad de respuesta y que tengamos liderazgo, ¿no? Pero eso es Lima, reaccionaria, pacata, porque es una sociedad hipócrita, que siempre está alarmándose de cualquier cosa, no le interesa nada, solo le interesa a ella, ¿no? Mientras las cosas no ocurran en Lima. Mira, ahora han salido de barrios como San Isidro, que es un barrio aristocrático, tradicional, vamos a llamarle. En una época fue barrio de solo ricos, ¿no? Pero ya no. Pero sí es aristocrático, tradicional. Y la gente decía, mátenos, que se mueran por los marchantes. Que pedían que los mataran. Esos tipos de San Isidro, de Miraflores, estaban pidiendo que los mataran. Mátenlos, familiares, ¿no? Pero es decir, ¿por qué quieren que los maten? Que los maten, pues, ¿para qué vienen acá? Que los maten, ¿no? Porque están choleando su distrito, porque están rebajando con su presencia su distrito. Así es el racismo, ¿no? El racismo es terrible. Y es de jóvenes de 47 años o 45, de la ultraderecha, que los quieren postular para candidatos, ¿no? Que sean igual, que los maten, dice que los maten, ¿no? Es decir, que mates a alguien por reclamar sus derechos, ¿no? Y a ellos no les importa. Mientras no maten a un familiar, todo va bien, ¿no? Mira, se sacó a un presidente por 2 muertos, ¿no? Ahora tiene 70 y esta no sale, porque esos 2 muertos fueron en Lima, ¿no? Entonces, eso sí, ahí se sacó. Eran 2 muertos de Lima. Entonces, Lima no podía soportar que les mataran a alguien, sacaron al presidente, ¿no? Pero ahora 70, pues no importa, pues son serranos los que han matado, ¿no? No, es en Lima. Con Lima, por el momento no se puede contar, ¿no? Algunos que otros salen, ¿no? Pero muy pocos, ¿no? Los que salen son la gente de las regiones que han llegado, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Humberto, yo no sé si Humberto tiene algún otro comentario. Pero bueno, en todo caso, ¿verdad, Pilar? Si las condiciones de Bolivia no son tan diferentes tampoco al Perú, a lo mejor poblacionalmente es mayor la población originaria, ¿no? O sea que el asunto, sí, Humberto, sabes que Humberto tiene siempre ¿cómo te digo? La programación política en la mente. Claro, hay esperanza, ¿verdad? Hay un pueblo en la calle. Yo creo que en última instancia el poder siempre es el pueblo, así lo maten. Y bueno, en algún momento, ¿verdad? Tendrá que haber digamos, una organización lo suficientemente poderosa para que ese pueblo sea el que realmente mande en Perú y en Lima, sobre todo en Lima. Ojalá.
no va a ser por las oligarquías, evidentemente que las oligarquías interesa que esta gente de Lima, que siendo pobre, que siendo chola, igualito se autodesprecie, o sea, sufra de ese endorracismo también, en su mayoría, ¿no? Sí, sí, es decir, el dominado está dominado porque acepta al dominador, ¿no? Y le da la razón al dominador, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente, como dije hace un momento, hay gente que te cholea. Cholear es un término que usamos acá mucho, ¿no? O sea que es una mezcla de varias cosas, Sí, ¿no? aquí. Y ellos son bien cholos, ¿no? Pero te cholean con tranquilidad y ellos no se dan cuenta que ellos son igual que tú. Pero Sí, bueno, sí lo hacen, ¿no? claro que son tan cholos como el otro. Aquí a nosotros lo que hacen es que nos negrean. Ah, bueno. Entonces, claro, negrearlo es más o menos la misma cosa de chorearlo. Mira, hay una pregunta o una intervención que quiere hacer Olga Susana y Lourdes Margarita sigue insistiendo en poner una presentación que no es una presentación, pero vamos a darle la palabra a Olga Susana y yo creo que con Olga terminamos la ronda, a menos que alguien alce la mano inmediatamente ya. Olga, tienes la palabra. Ya, gracias. Soy de Hilo, soy profesora de Hilo, soy dirigente docente en Moquegua. Ya sí, claro, Eh, conozco. sí, bueno, he participado desde el 8 de diciembre en todos los días en este proceso acá en Hilo y en vigilias, movilizaciones y luego de allí en la Macrosur. Hemos enviado a nuestro representante y luego ya se ha centralizado la lucha con los frentes de defensa y también por su parte la CGTP, ¿no? La Asamblea Nacional de los Pueblos ha convocado para el jueves, para este jueves 9. En todo este proceso he visto que hay empoderamiento, ¿no? Hay también dolor por las pérdidas humanas y también hay deseos, intereses personales, pero aparte de ello, que es un proceso nuevo, ¿no? Que es parte de luchas anteriores, Conga no va, Tía María no va, ¿no? Luchas anteriores, pero también es entender las razones por las cuales necesitamos una nueva constitución, ¿no? Entonces, lo escuché en un video a Héctor Béjar hace algunos días, que los 8.000 millones que aporta la minería, comparado con, o sea, con el presupuesto nacional para el 2023, viene a ser un 5%, ¿no? Y no es nada para todo lo que en Hilo, en Moquegua, en Cuajone, Toquepala vemos que se extrae de nuestra tierra, del subsuelo, y también teniendo en cuenta la necesidad en salud. En esta pandemia, nuestros hospitales estaban abarrotados de personas que querían salvar la vida y no se podía, ¿no? Ayudar. Y también sé de Puno que también hay hospitales muy deplorables, en condiciones deplorables. Entonces, entendemos esta necesidad de referéndum, de cambio de constitución del 93 como algo sumamente importante para nosotros, para el país. Entonces, la idea es seguir en movilizaciones pacíficas. Muchas veces he tenido que ponerme en medio para que no haya discusiones, peleas, ¿no? Entre los manifestantes y las personas que no querían, ¿no? Cerrar su local acá en Hilo. Pero a pesar de ello he sido denunciada tengo 4 denuncias, ¿no? Por la cuestión de la obstaculización de los servicios públicos, por mi cargo, porque soy dirigente, pero definitivamente es uno de los objetivos
más claros que tenemos el nivel de conciencia que hemos ido adquiriendo en todo este proceso y antes, es la nueva Constitución, ¿no? Así es. Sí, gracias. Me faltaba señalar, y con eso termino, es asombroso, es muy, muy emotivo la forma como los pobladores de a pie se acercaban a dar 10 soles, 30 soles, 50 soles, y así se ha ido formando un monto para poder viajar de Hilo una delegación que justo en estos momentos está presentando su informe económico, ¿no? Eso ha surgido así, tan espontáneo y tan generoso, y bueno, y se continúa, ¿no? Para que vaya una tercera delegación. Entonces, es eso mi aporte. Gracias. Bueno, yo lo que quiero, bueno, estoy plenamente de acuerdo contigo, Olga, pero quiero que la gente que no es de Perú sepa que Hilo, Moquegua, es la tierra de José Carlos Mariátegui, ¿no? Porque sí se conoce a José Carlos Mariátegui, ¿no? Hilo es el puerto, ¿no? Y entonces es cierto lo que ha dicho Olga, ¿no? Pero también hay otra cosa muy importante. Esa zona fue zona del Puquina, que era uno de los antiquísimos idiomas que había en el Incario, y era una lengua de relación. Lamentable, es decir, la lengua de relación como hoy es el inglés, que es un idioma para que nos entendamos en todo el mundo, ahí para que se entendieran dentro del Tahuantinsuyo, la lengua importantísima era el Puquina, justamente de la zona que es ella, ¿no? Entonces es un pueblo que tiene tradición, es un pueblo que si bien no está en las alturas andinas, como ella dijo, son macroregión sur. Yo dije un momento que se han agrupado en una macroregión. Disculpa, me olvidé de nombrar a Moquegua, por supuesto, a Tacna, ¿no? Pero ellos se han agrupado con Arequipa, con Puno, con Cusco y con Madre de Dios, ¿no? Y bueno, también por el otro lado Abancay, ¿no? Y Huancavelica. Entonces es importantísimo, es la forma como la gente se agrupa, pero eso es por un problema de cosmovisión andina. A ver, el Aine, la Minca, ¿no? Y entonces son formas muy metidas en nuestra cabeza que la información genética se transmite. Y esta información genética en estos casos está saliendo, que es lo que ella dice. La gente no cree que le sobra ese dinero. No, la gente no da el dinero que le sobra. La gente se quita un poquito para dar, pero no por una actitud cristiana tampoco, sino para que se cumpla el objetivo, para ayudar a los que tienen que ir por ellos, a protestar por ellos. O sea, esa es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y que el AINE, pues que ha vuelto el AINE, aunque lo niegue, porque a nosotros se nos negó la cultura, aunque lo niegue, el AINE existe en la práctica. Lo que pasa es que la gente no ha sistematizado esa información porque la desconoce. Entonces lo que hay que hacer es poner otra vez la información sobre el tapete para que la gente vaya procesando su propia información y se pueda entender a sí misma como ser humano. Y además, saber quiénes fuimos, de dónde venimos, qué es lo que somos para proyectar un futuro. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuál es nuestra cultura, no podemos proyectar un futuro. Entonces, esas cosas, aprovecho la intervención de Olga, ¿no? Que es mi paisana, para decir que sí, que estoy plenamente, que es cierto lo que Olga ha dicho, así se han organizado en varios sitios, ¿no? Y así se está llevando a cabo la lucha, ¿no? Chévere. Bueno, gracias. No sé si Humberto está por ahí, quisiera intervenir otra vez. Muchas gracias, Olga, también por tu intervención. Algo de eso habló también Pilar al principio, ¿no? Sobre estas costumbres nuestras ancestrales, nuestro pueblo originario. Una de las cosas que tú mencionabas, Pilar, nosotros aquí lo llamamos callapa, que es esa ayuda que presta toda la gente de una comunidad para construir la casa de la otra gente. Ajá, entonces vamos a caer en callapa. Entonces se hace la casa. No ha sido parte de lo mismo, pues. Los orígenes son comunes. Así es. Entonces, bueno, eso, yo creo que eso es lo que nos brinda la esperanza de que podamos cambiar y transformar nuestras sociedades en una
sociedades de mayor igualdad y donde cesen todo tipo de opresión. Venezuela ha sido un país también que ha sufrido mucha opresión, mucho extractivismo, ¿verdad? No tenemos una oligarquía tan férrea. Aquí ni los ricos son ricos. Aquí los ricos son unos ricos pobres que dependen del Estado para poder mantener su riqueza. Pero yo sí creo que la esperanza que está despertando en el pueblo limeño puede dotar de un programa, porque siempre una revolución comienza por la posibilidad de esa esperanza. Para nosotros, esa esperanza fue un 27 de febrero que se levantó el pueblo de Caracas y de Guarenas y después de toda Venezuela, y después un 4 de febrero que surgió un líder. Como decía Fidel Castro, hay que creer en alguna gente. Es bueno creer en alguna gente, en un líder. El liderazgo es importante, en una lideresa es importante. Hay que creer en algo, en un programa, en una ideología. Pero lo más importante que tiene un pueblo es creer en sí mismo, en que sí puede. Y ojalá y votos porque el pueblo peruano, y basado además en sus propias cosmogonías, pueda encontrar un camino hacia una democracia que sea una democracia amerindia, específicamente. Así es. Te agradecemos mucho, Pilar, y a Olga y a todos y todas las compañeras que han estado con nosotros compartiendo esta charla, esta conversación que ha tenido sus ribetes históricos, pero que nos ha interesado sobre todo porque sabemos de sus propias, desde sus propias experiencias, cómo ven la situación política y política histórica, además, de un pueblo al que amamos, como decía Simón Rodríguez de Bolívar, que lo amamos con locura. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado. Y bueno, seguimos en la batalla, ¿no? Gracias.